Muy buenas, vamos a ver ahora el tema de la tasa mínima aceptable de rendimiento, también llamada TREM. La tasa mínima aceptable de rendimiento es la tasa que se le exige a un proyecto de manera que cubra la inversión inicial, las salidas de dinero de la operación, intereses que deben pagarse con la inversión de capital ajeno y los impuestos. La TREMA, como también se le conoce, es la tasa de rentabilidad que exige un inversionista por un proyecto, de tal manera que la TREMA es la tasa que un inversionista esperaría recibir sobre la inversión de un proyecto. Para que un inversionista calcule el TREMA de un proyecto debe tomar en cuenta factores como el riesgo del proyecto, la rentabilidad promedio del sector de negocios donde se quiere invertir, la tasa de inflación del país, que muchas veces es conveniente usar un promedio de los últimos 5 años, la tasa libre de riesgo, que es la tasa que el Banco Central paga por operaciones de mercado abierto del público, tasa activa bancaria, que es la tasa que un banco privado cobra a sus clientes por los préstamos de inversión a largo plazo, y la tasa pasiva bancaria, que es la tasa que un banco privado paga por inversiones a largo plazo en certificados de depósito del banco. Los factores a tomar en cuenta para evaluar la TREM. Primero, la forma en que se va a financiar el proyecto, a través de recursos propios o préstamos, o lo que pasa normalmente, que es una combinación de ambos. Aquí lo que se tiene que ver es qué porcentaje es del total de cada uno. Segundo, el índice de inflación promedio de como mínimo 5 años. Tercero, análisis del capital propio. Se toma como referencia el análisis de riesgo de la industria a través de establecer cuál puede ser el rendimiento de la industria en la cual vamos a invertir. También se debe tomar en cuenta la tasa libre de riesgo que se maneja en el mercado y la tasa de riesgo que manejan los bancos del sistema en operaciones pasivas. Y cuarto, análisis del capital ajeno. Como referencia al capital ajeno debe tomarse la tasa a la cual se van a obtener los fondos en el sistema bancario, que es también llamada tasa activa de los bancos. La fórmula de la TREMA es I más F más IF, donde I, premio al riesgo o tasa analizada, F, inflación. Un ejemplo. Supongamos que un inversionista quiere invertir en un proyecto donde A, la rentabilidad promedio del sector es del 20% anual. B, la inflación promedio de los últimos 5 años del país es de 4.43%. C, la tasa libre de riesgo es de 5%. D, la tasa pasiva bancaria del 7%. Y E, la tasa activa bancaria del 10%. Se considera para este ejemplo que el 60% del capital necesario del proyecto se obtendrá de fondos propios y 40% a través de un crédito bancario. La pregunta aquí es cuál es la TREMA y el costo del capital promedio ponderado. Tenemos la rentabilidad promedio del sector 20% anual. ¿De qué sector? Puede ser de cualquier sector, no estamos hablando de un sector en específico acá. Lo importante es que el sector el cual se desea analizar la rentabilidad, fuentes de información que son posibles para obtener este dato es a través del Banco de Guatemala. La biblioteca del Banco de Guatemala contiene datos económicos y estadísticos de sectores industriales, sectores comerciales, sectores agrícolas, que conviene tomarse el tiempo de investigar. Es posible tomar un promedio de los últimos 5 años, por ejemplo, y obtener este dato. También otra fuente de información es a través de las cámaras. Si hay una cámara a la cual esté asociada el sector, puede que contenga alguna información económica, alguna revista especializada, o incluso hablar con personas que ya estén trabajando en este sector. Pero hay que tener cuidado también con qué tipo de información se maneja, porque muchas veces este tipo de información se maneja con mucha confidencialidad en nuestro medio. Segundo, tomamos el dato de la inflación promedio de los últimos 5 años. En este caso estamos hablando de los años 2008 a 2012, el promedio es 4.43%. Este promedio se obtiene de la siguiente información. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación de los últimos 5 años ha tenido los siguientes datos. En el año 2008, 9.40%, que fue la tasa de inflación anual.
en el año 2009, la tasa de inflación fue negativa, de menos 0.28%. Dato del año 2010, el dato de la inflación fue del 3.06%. Dato del año 2011, el dato fue de 6.22%. Y el dato del 2012, 3.78%. Si sacamos un promedio de estos 5 años, nos da que la inflación de los 5 años fue de 4.43%. Ese es el dato que tenemos acá. Luego, la tasa libre de riesgo. Como se mencionaba anteriormente, esta es la tasa que paga el Banco de Guatemala por operaciones de mercado abierto. Específicamente, estas son inversiones que se hacen con el Banco de Guatemala a un año, operaciones de mercado abierto. Según los últimos datos, esta tasa ha estado entre 4 y 5%. El momento que se hizo esta presentación estaba en 5%. Son inversiones a un año por 5%. Normalmente las hace el Banco de Guatemala para controlar la inflación y recoger liquidez del mercado. Luego tenemos la tasa pasiva bancaria. Esta es la tasa que un banco privado cobraría por inversiones en certificados de depósito a plazo fijo, normalmente a un año, aunque se podría utilizar un plazo más o menos similar al proyecto que se quiere analizar. En este caso la tasa es del 7%. Y por último, la tasa activa bancaria. Esta es la tasa que cobran los bancos por préstamos de inversión a largo plazo. Se analizó en un banco del sistema que estaba esto aproximadamente a un 10%. Bien, después de tener ya estos datos, vamos a analizar nuevamente la fórmula de la TREM. Como se había indicado anteriormente, TREMA va a ser igual a I más F más I por F, donde I es el premio al riesgo, es decir, lo que el inversionista considera ganar por meterse a empresas de ese sector, y F la tasa de inflación. El primer paso para calcular la TREMA después de haber obtenido los datos es calcular la TREMA de la rentabilidad promedio del sector segundo la tasa libre de riesgo y por último la tasa pasiva bancaria. Calculamos entonces la TREMA de la rentabilidad promedio del sector, 20%, más la tasa de inflación, ya sabemos que es 4.43%, más I por F, 20% por 4.43%. Esto es igual a 24.43% más 0.886%. Esto nos da un total de 25.32%. Ahora vamos a calcular la TREMA de la tasa libre de riesgo. Siguiendo la misma fórmula, I más F más I por F. En este caso, el I sería 5% más la inflación, 4.43% más I por F.
5% por 4.43%. Esto es igual a 9.43% más 0.2215%. Esto nos da un total de 9.65%. Ahora vamos a calcular el trema de la tasa pasiva bancaria. Siempre la misma fórmula, trema igual I más F más I por F. El trema aquí va a ser igual a I, que la tasa es de 7%, más F, 4.43% más I por F, que es 7% por 4.43%. Esto va a ser igual a 11.43% más 0.3101%, que nos da un total de 11.74%. Ya que tenemos calculadas las tremas, el segundo paso es calcular un promedio de las tremas. De las tres tremas. En este caso, pues ponemos el valor de cada una de las tremas. Pongamos aquí trema de la rentabilidad promedio del sector, que es igual a 25.32%, la trema de la tasa libre de riesgo, que es 9.65%, y la trema de la tasa pasiva bancaria, de 11.74%. El promedio de estas tres tremas nos da un total de 15.57%. Esta tasa que obtenemos aquí es la tasa del capital propio, o lo que también se le llama el costo del capital propio. Cuando se mira el tema de costo de capital y costo de capital promedio ponderado, esta sería la tasa entonces que usaríamos como el costo del capital propio. Después de haber hecho estos dos pasos, vamos al tercer paso. El cálculo del costo del capital ajeno. En otras palabras, vamos a calcular el costo del endeudamiento o de la tasa bancaria. En este caso vamos a tomar la tasa activa bancaria. ¿Por qué? Porque esa es la tasa que va a cobrar el banco por obtener un préstamo para iniciar este negocio.
Recordamos la fórmula de costo de capital promedio ponderado, la fórmula del costo del endeudamiento. Recordamos que la fórmula es KI igual KD por 1 menos T, donde KI es el costo después de impuestos del financiamiento, que es la tasa activa bancaria, que es la que se cobra por el financiamiento, y T, que es la tasa fiscal. Al momento de hacer este video, la tasa fiscal era del 31% anual. Aplicamos la fórmula KI igual KD. La tasa entonces es del 10% por 1 menos T. 31%, 0.31 nos da un total de 6.9%. Entonces, el costo de capital de la deuda es de 6.9%. Después de haber sacado el costo del capital ajeno, vamos con el último paso, que es el cálculo del costo de capital promedio ponderado. También llamado CCPP o en las siglas de inglés WACC. La fórmula es KA igual porcentaje de deuda a largo plazo por costo deuda largo plazo más porcentaje capital propio por costo capital propio. En este caso nos indica el ejemplo que los fondos se van a obtener un 40% a través de deuda y un 60% a través de capital propio. Bajo esos parámetros sustituimos acá. Entonces el porcentaje de deuda a largo plazo va a ser un 40%. El costo de la deuda a largo plazo 6.9% más porcentaje de capital propio 60% por el costo del capital propio, que es esta tasa que obtenemos acá, 15.57%. El costo de capital entonces de esta empresa va a ser igual, 40% por 6.9%, 2.76% más. El costo de capital promedio ponderado del capital propio va a ser 9.34%, lo que nos da entonces un total de 12.10%. Esta es entonces, esta tasa, este costo de capital promedio ponderado, va a ser entonces la tasa que los inversionistas deberían esperar recibir del proyecto. Esta tasa la usamos como referencia para compararlo contra la TIR, tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer un inversionista? El proyecto debe hacer su presupuesto de capital por el tiempo que va a durar el proyecto o por un tiempo necesario para que recupere su inversión inicial,
y después saca una tasa interna de retorno de ese proyecto. Esta tasa se compara contra el costo de capital promedio ponderado. Si la tasa interna de retorno es mayor que el costo de capital promedio ponderado, el proyecto puede realizarse. En caso contrario, si la tasa interna de retorno fuera menor al costo de capital promedio ponderado, ese proyecto no debe realizarse, porque si se mete el inversionista va a perder incluso dinero.